Gracias, Manuel. Gracias al Europarlamento. Un abrazo a todas y a todos. Gracias por preocuparse de mi país, de la situación que estamos viviendo y sufriendo. Una precisión, todavía no llega a la Corte Interamericana el caso de Jorge, está en el sistema interamericano. Lo que sí es que su primera condena fue Odebrecht, que en Brasil se llama Lava Jato, y ya fue declarado nulo el caso en Brasil por abierta manipulación política. Lamentablemente, con nuestro sistema jurídico, pese a que tiene la sentencia refrendada por los tribunales brasileños, no se ha hecho absolutamente nada. En todo caso, esto es la cereza del pastel. O sea, si se han atrevido a hacer esto con una embajada extranjera, imagínense lo que hemos sufrido estos últimos 7 años de persecución brutal, destrucción sistemática del orden jurídico ecuatoriano, del Estado de Derecho, y las consecuencias están ahí, ustedes lo han conocido a inicios de este año, violencia, criminalidad, narcotráfico, etcétera. Pero lo que se ha hecho en días pasados, el 5 de abril, no tiene precedente en la historia ecuatoriana y prácticamente en la historia latinoamericana y mundial. Por ahí encontramos un antecedente en 1976 en Uruguay, cuando incursionó en dictadura en la embajada venezolana para secuestrar a una profesora que había buscado refugio. Pero rompiendo el convenio de Viena de 1961, el gobierno ecuatoriano, cuyo presidente es Daniel Noboa, ordenó la incursión armada, violenta, en la sede diplomática de México, agrediendo al personal diplomático mexicano y secuestrando a su asilado político Jorge Glas Espinel. México, la segunda economía latinoamericana, una de las 2 economías más grandes del mundo, sabrá hacer respetar sus derechos. Pero lo que nos preocupa sobremanera es que continúa el secuestro de Jorge Glas, asilado de acuerdo a la Convención de Caracas de 1954, que en su artículo 3 dice que no podrá darse asilo a personas por delitos comunes. O sea, México no puede decir, Glas es un ladrón, pero le vamos a dar asilo político. Pero el artículo 4 dice que ellos juzgarán, pues, si es persecución política o delitos. ¿Por qué? Porque nadie va a perseguir acusándote de político. Tendrán que calumniarte, pues, es tan elemental como eso. Y después de estudiar el caso, México dijo, sí, Jorge Glas es una persona inocente, es perseguido político y los corruptos son los que lo persiguen. Al igual que lo ha dicho Bélgica conmigo, que en 2022 me otorgó el refugio político, de acuerdo a la Convención de Ginebra, prohíbe expresamente también dar asilo político, refugio político a los corruptos, pero analizó el caso y dijo claramente, Correa es perseguido político y los corruptos son los que lo persiguen. En todo caso, lo importante, Jorge Glas sigue secuestrado, se han roto todos sus derechos humanos, pasó 72 horas incomunicado, no lo podían ver sus abogados, ni siquiera se sabía con exactitud dónde estaba. Lo trasladaron de Quito a una cárcel de máxima seguridad en Guayaquil, incomunicado, no lo podían ver sus abogados, no lo podían ver su familia, no lo podían ver sus hijos, y ayer ha tenido un grave problema de salud, lo han tenido que llevar en coma al hospital naval, primero que me parece que fue el militar y luego al naval. Tienen cercado el hospital e impiden cualquier comunicación con Jorge Glas, incluso, les insisto, sus familias y sus abogados. Por eso hacemos un llamado a la comunidad internacional. Esto tiene que parar. Como les decía, se han metido con un país extranjero y por eso se da a conocer lo que sucede en Ecuador. Pero esto ha sido sistemático. Si eso se atrevieron a hacer con México, imagínense lo que se han atrevido a hacer con nosotros, sus opositores políticos, durante estos 7 últimos años de pesadilla, en que han destrozado al país. Pero hay una persona secuestrada cuya vida está en peligro, a la cual se le han vulnerado todos los derechos humanos, todo el debido proceso, se ha irrespetado el asilo que le ha dado México y deben liberar a esa persona. Así que le hago el pedido a Europa y al mundo para que haga las presiones políticas, judiciales que sean necesarias, porque esto no va a parar con simple llamado a la atención, para que el gobierno de Noboa dé el salvoconducto para Jorge Glas. Tengan claro, ni siquiera estamos enfrentando el fascismo, estamos enfrentando la barbarie. Ya conocemos, por boca de sus propios voceros, que esta acción brutal fue porque pensó en sus limitaciones el presidente Noboa, que le iba a dar popularidad para una consulta popular que tenemos el 21 de abril. Es decir, por fines electoreros, vulnera una alegación diplomática y secuestra a un asilado. Si dejamos pasar esto, los principios civilizatorios, los mismos principios civilizatorios, estarán en peligro.
por el bien de la convivencia internacional, por la vigencia de los derechos humanos, por mi patria, Europa, mundo, paren esto. Muchísimas gracias. La ministra de Exteriores ecuatoriana ha dicho que le ha acusado a usted de llevar a cabo, liderar una campaña internacional contra el prestigio de Ecuador. ¿Cómo interpreta estas declaraciones? Creo que la segunda pregunta, la mejor respuesta de mi sonrisa es lo de siempre. Estos son los que violan una delegación extranjera diplomática. Eso es casus belli. Imaginen por un instante si hacían lo mismo con la Embajada de Estados Unidos. Ya estaríamos invadidos y con justa razón. Es causa de guerra. Y por decir eso dicen que yo estoy pidiendo la guerra con México, por si acaso. Eso es lo que tenemos siempre, le dan la vuelta a todos. El culpable soy yo por denunciar al mundo lo que ellos están haciendo. No ellos que han violado una delegación extranjera a un país amigo, extremadamente amigo como México. No ellos que han secuestrado a un asilado. ¿Hasta cuándo? Pero eso demuestra el nivel de cinismo que maneja esta gente. Sobre la OEA ni siquiera va a ir la canciller. Van a mandar a 2 funcionarios de nivel medio. O sea, están ensimismados. Como tienen el apoyo implícito de Estados Unidos, porque sacó un comunicado pero muy tibio, ¿no? Y explícito de los grupos de poder de Ecuador y de la prensa, ¿no? Creen que van a quedar pues en impunidad, y eso depende de la comunidad internacional. No podemos sentar ese precedente. O sea, incluso es tonto lo que han hecho. Mañana incursionan en nuestra embajada, en cualquiera de nuestras embajadas alrededor del mundo, embajadas del Ecuador. ¿Qué podemos reclamar? Es hasta torpe. Pero insisto, México sabrá defender su soberanía, su dignidad. Nos preocupa algo que continúa, ¿no? Ya fue hecha la incursión a la embajada mexicana, pero continúa secuestrado Jorge Glass, asilado mexicano. Entonces la OEA debe presionar para que inmediatamente, como el primer paso para solucionar esta terrible situación, que de todos modos yo creo que ya generó daños irreparables, al menos en el mediano plazo, esto durará décadas, esta herida, el desprestigio de Ecuador. Pero el primer paso para empezar a reparar es dar el salvoconducto a Jorge Glass como asilado mexicano para que pueda ir a México y esté en seguridad, y no como ahora, que incluso está en riesgo su propia vida y lo tienen hasta incomunicado. En una prisión de alta seguridad, ni a un narcotraficante le hacen eso. De hecho, a los narcotraficantes todos se les han escapado porque no han tenido ninguna vigilancia. Quería preguntarle al presidente Correa, los funcionarios mexicanos lograron salir de Ecuador. Hubo diplomáticos de Cuba, de Alemania, que fueron a vigilar al aeropuerto para que puedan retirarse del país. ¿Cree usted que sería posible un mecanismo parecido que permita la salida de Jorge Glass del país con la ayuda del cuerpo diplomático que sigue en Quito? ¿Y apoyaría usted que los países de la Unión Europea convoquen a sus embajadores en Quito para consultas, presiones de ese tipo? Lo segundo, por supuesto. Si no, este señor quedará en impunidad y seguirá con sus locuras. Ustedes tienen experiencia, acuérdense de lo que pasó con Hitler, porque se discutía, ¿lo sancionamos, no lo sancionamos? Se rompen después de peores relaciones, y miren a dónde acabaron. Claro, este no es un peligro para la paz mundial, pero sí para la paz regional, ¿no? Entonces, lo segundo, claro. Lo primero, aquí no hay discusión. Pero si el convenio de Caracas, firmado por Ecuador, obliga al país territorial a dar el salvoconducto cuando el país asilante ya otorgó la calidad de asilo a un ciudadano, a un individuo. Pero estos señores dicen, meten una serie de subterfugios, eufemismos, para decir, no, nosotros debemos hacer respetar la justicia ecuatoriana, que está catalogada entre las peores del mundo, es pura corrupción, desde hace 7 años, pero no pueden argumentar ley nacional para no cumplir la ley internacional, un principio básico. Pero estamos, le insisto, no estamos ya enfrentando el fascismo, estamos enfrentando la barbarie. Esto no es cuestión de opción. De acuerdo al tratado internacional firmado por Ecuador, que sacralizó la institución del asilo político en 1954 en Caracas, tiene obligación el Estado ecuatoriano, por lo que ha firmado, ¿no? Independientemente de lo que ellos piensen, de lo que yo piense sobre Jorge Glass, lo importante es lo que pensó el país asilante. México dijo, este señor es inocente, es persecución política, los corruptos son ustedes y los otorgo el asilo. Una vez que se hace eso, de acuerdo al artículo 11, me parece, ¿no? Es obligación del Estado territorial otorgar el salvoconducto. Y eso está incumpliendo Ecuador. Ustedes deben conocer la psicología del personaje también. Es un niño rico que nació en cuna de oro, ha crecido en una burbuja, alejado de la realidad, cree que todo lo puede comprar con millones, cree que el país es una hacienda bananera. Si no hay respuesta fuerte de la comunidad internacional, no va a parar. Analicen la psicología del personaje. Llegó ahí de casualidad por un asesinato de un candidato del cual nos culparon sabiendo que no era cierto, pero todo eso hemos tenido que enfrentar.
Ecuador perdió su democracia hace tiempo, porque no hay Estado de Derecho, la prensa no informa sino que manipula, hasta asesinaron a un candidato 11 días antes de las elecciones, nos culparon, ahora se conoce que siempre supieron quiénes eran los responsables y permitieron que nos culpen para hacernos perder las elecciones. Pero en todo caso, yo de casualidad absolutamente impreparado, ese es un término latinoamericano, en España no tienen esa palabra, impreparado, improvisado, con una psicología muy especial, narcisista, egocentrista, caprichoso, soberbio, malo, persigue a la gente, tiene problemas familiares muy graves. Acaba de ocurrir un escándalo en enero en España, denunciado por un medio español de derecha, ¿no?, que se fue de farra en el carro del rey, bebe demasiado, empezó a repartir dinero. Entonces, tienen que analizar la psicología del personaje, entender que si no hay respuestas fuertes, este tipo puede causar un daño mucho mayor todavía. En todo caso, otra reflexión, si me permiten, ¿no? Ha habido el rechazo unánime de la comunidad internacional, algunos países con comunicados más contundentes que otros, pero ojalá esto no se ideologice. Esto va más allá de izquierda, derecha. Esto atenta a los principios civilizatorios, principios como la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, principios como lo sagrado del asilo político. Ojalá la derecha, ¿no?, sobre todo la extrema derecha europea, no ideologice también esto, y como es contra un movimiento de izquierda, un vicepresidente de izquierda, está bien que lo maten en vida. Hay cosas que van mucho más allá de la ideología si tenemos algo de decencia política. Bueno, ya lo hemos dicho, mencionado, ¿no? Por ejemplo, el retiro de los embajadores, ¿no? Declaraciones mucho más fuertes, acciones jurídicas, Tribunal Internacional, pero Tribunal Penal de La Haya también, aquí ha habido secuestro, y por supuesto activar la cláusula democrática del convenio con Unión Europea, que empieza, por si acaso, con la solución de controversias. Tiene oportunidad de rectificar esto Noboa, que es el principal exportador de bananero de Europa, dicho sea de paso, pero cualquier consecuencia que a posteriori se dé va a ser culpa directa de este señor si no rectifica. Gracias a ustedes.